que hayan acudido a esta cita en la que vamos a aprender algo más acerca de la ira. Yo espero que en esta tarde, en el que se van a hablar de muchas cosas, de muchas técnicas, muchas herramientas, les doy la idea de que cojan por lo menos una. Yo sé, he sido profesora algunos años y sé que cuando se da mucha información, al final uno termina que no se queda con nada, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que te quedaras con algo en esta tarde, y que hubiera algo que te lo lleves a tu casa, a tu vida, y que lo puedas utilizar en este tema que vamos a ver hoy. Bueno, la mayoría de nosotros, por no decir todos, sabemos qué es la ira, ¿verdad? No es algo ajeno a nosotros. ¿Quién no ha sentido ganas de darle un puñetazo a alguien cuando no salen las cosas como él ha pensado, verdad? Yo preparando esta charla de esta tarde, recordé que de pequeña, yo era pequeña, y una prima mía se quedó en casa, y estábamos haciendo una cama pequeña, y cada una tenía una forma de poner la almohada. Yo lo ponía de una manera, y a ella le habían enseñado de otra. Pues como yo vi que ella no lo hacía como yo lo quería hacer, le di una gran torta, le planté una torta a mi prima en la cara, ¿verdad? Cuando nosotros crecemos ya no le damos tortas a las personas, pero ¿verdad que nos queda como esa gana de, si pudiera darle la torta, ¿no? Eso aprendemos, gracias a Dios vamos aprendiendo que eso no se hace, que eso no está bien y que eso hay que irlo controlando. Ya no di más tortas, creo que fue la última torta que di en mi niñez. Ahí lo vemos, ¿verdad? Desde pequeñitos ya son los niños pequeños y ya los vemos con esa cosa que muchas veces vemos a dos niños ensalzados en una pelea que si no viene un adulto y los separa, ¿verdad? Descargan toda su ira el uno en el otro. Y estalla la guerra, ya desde muy pequeñitos. La ira se puede decir que es la emoción más dañina. Nosotros sabemos que tenemos como seres humanos muchas emociones. Tenemos la tristeza, tenemos la alegría, tenemos el gozo, pero la ira es lo que lleva al ser humano a su destrucción. Y esto desgraciadamente, ¿verdad?, que lo estamos viendo en estos días en todas las noticias. Dice Eclesiastés: no te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Vamos a hacer una distinción entre lo que es enojo y lo que es la ira. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Enojarnos es cuando algo nos enfada, cuando había una expectativa de que algo ocurriera, tanto una expectativa hacia mí de algo que yo no he logrado o una expectativa hacia otra persona. Pero no hay agresión, ¿vale? La ira es cuando ya se llega al insulto, a la agresión, a tirar cosas, a golpear objetos. Eso es la ira. Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 9 dice: no te dejes llevar por ese enojo. No te dejes llevar, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios dice muchas veces: no te preocupes. Eso lo repite una y otra vez. Si tú confías en Dios, no te preocupes. Pero no se nos dice: no te enojes. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es imposible en el mundo en el que vivimos no enfadarte porque ha ocurrido algo. Es prácticamente imposible. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que yo tengo una dolencia en la pierna, por ejemplo, que me duele mucho la pierna, y voy a mi médico y me da hora para dentro de un año para el especialista, cosa que no nos es muy extraño, ¿verdad? Y esperamos a que nos llegue ese año, lo apuntamos en nuestra agenda. Y ese día igual tenemos que trabajar, se pide permiso porque me han llamado, ¿verdad? Me han citado y me han dado cita para ese día. Y cuando llego allí, cuando sabemos que sale la enfermera, y le digo: mira, mi nombre es tal, y me dice, empiezan a mirar y ve que no está tu nombre allí. Y te das cuenta que en ese transcurso algo pasó. Alguien por negligencia o un error, una equivocación, se ha equivocado. Y tú no estás después que llevas un año aguantando el dolor y aguantando esa espera. ¿Tú te enojas o no te enojas? Te cuenta que has perdido también de trabajar. ¿Vale? Hay una situación. Entonces, lo normal.
no enfadarte sería que te pasa, tendrías que irte a mirar, ¿verdad? Tendrías que mirártelo en un especialista. Lo normal es que te enfades. La cuestión aquí es, ¿qué hago con ese enfado? ¿Qué hago con ese enfado? Aparto a la enfermera y entro y agarro al médico de la solapa y le digo, yo de aquí no me voy hasta que usted no me atienda, que pueda acabar puede acabar seguridad llevándome de allí, ¿verdad? O sea, ¿qué hago con ese enojo? Es lo que va a marcar la diferencia. Dice un proverbio chino, si eres paciente en un momento de ira, escaparás de 100 días de tristeza. ¿Cuántas veces por dejarse llevar por la ira? ¿Cuántas? Me he quedado un poco parada porque está entrando mi madre y no me esperaba que viniera. Bueno. Bien. Pues dice ese proverbio, si nosotros en ese momento de ira somos capaces de controlarlo, de canalizarlo, nos vamos a escapar de 100 días de tristeza y más. 100 es por decir algo, ¿verdad? Eso hay que controlarlo. Vamos adelante. ¿Qué es la ira? La ira es, ahí pone una emoción, es una emoción, un fuerte sentimiento, pero es muy fuerte. Es lo que nos lleva a la destrucción cuando no hay un control de esa ira. Dice Efesios en el capítulo 4, si os enojáis, no pequéis. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que no está diciendo no os enojéis. Veíamos en el ejemplo que les ponía de ir al médico, ¿verdad? ¿Cómo no me voy a enfadar? Si yo estoy esperando un año, o podemos imaginar cualquier situación, lo normal es que uno se enoje, uno se enfade. Pero no pequéis. ¿Qué es pecar? Pues ya ponerse a dar golpes, ponerse a insultar a alguien, ponerse a agredirlo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, porque el enfado no lo vamos a poder evitar. Lo que podemos evitar es que vaya más allá. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el parón. Sin embargo, nunca puede defenderse la ira cuando causa daño a nosotros mismos o a otros. Pasa una cosa, aquí quisiera hacer un paréntesis con el tema del maltrato de género. El maltrato de género se llega ahí porque al principio, cuando la relación empieza, se van consintiendo ciertas pautas de conducta que nos separan. Es decir, nosotros sabemos que nosotros vemos muchas imágenes en televisión, ¿verdad?, de un ojo morado, de una persona lesionada por un mal golpe de su pareja. Cuando esa persona está empezando a salir, ¿verdad que no le pone el ojo morado? Porque entonces la relación se habría acabado en ese momento. Pero ¿qué pasa? Que eso va paulatinamente, va consintiendo un día un empujón, otro día un apretón de mano, y eso va. Cualquier rasgo de ira de esa manera, hay que pararlo. La relación tiene que parar en ese momento, porque eso sí o sí siempre va a ir subiendo. Y es el problema después ya, cuando ya la persona, la mujer en este caso, pero también puede ocurrirle a un hombre, cuando ya dice yo no quiero más esta relación, ya eso no hay forma de pararlo. O sea, le ha consentido demasiado tiempo. Hombre o mujer, yo a veces digo al hombre porque es lo que estamos acostumbrados, pero igualmente puede darse en la mujer. Exactamente. Vamos a hacer un pequeño test. Aquí les voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver cómo estamos en el control de la ira. La primera pregunta dice, ¿te cuesta olvidar las injusticias que te hacen? Y vamos a ir, creo que tengo 7. Si suman más las preguntas sí que las no, es que hay que ir teniendo cuidado con la ira. ¿Te cuesta olvidar las injusticias que te hacen? Vamos a ir contándolo con los dedos de la mano. Segunda pregunta. Cuando no estás de acuerdo con algo, ¿acabas discutiendo? ¿O se piensa como tú ves las cosas, o ya hay discusión? Sí, hay alguien que me dice sí. Bueno, pues ya van 1 o 2. Tercera pregunta. Cuando piensas en tu oponente, ¿sientes que se contrae el vientre y tienes fuertes latidos? ¿Sabes? Te sube como la adrenalina por todo el cuerpo.
¿O eso está controlado? Te enfadas cuando no puedes controlar tus emociones, y ahí ya no es enfadado con otros, sino con uno mismo. Se enfada uno mismo porque no me puedo controlar. Te enoja cuando otros no son puntuales. A mí me enfada esto. Por eso lo puse, parece una tontería para mí. Me enfada cuando las personas no son puntuales. Tengo que mirármelo eso. Cuando te enfadas, tiendes a no recordar lo que has dicho. Hay personas que, bueno, dicen y dicen y dicen y después, no, pero que tú me dijiste, no, yo no. O sea, decíamos, ¿verdad?, en una charla anterior que hay como un arrebato emocional, hay un secuestro emocional y la persona, bueno, tira la piedra y esconde la mano. Yo no he dicho eso. Y la última, enfadado, ¿has golpeado un objeto o a alguien o lo has insultado? Porque esto ya es ira. Cuando llegamos a insultar, a golpear, a dar patadas a los muebles o a las cosas, ya estamos hablando de ira en serio. La ira tiene 3 niveles, 3 componentes: el físico, el cognitivo o el mental y el conductual, que es lo que uno hace. En el fisiológico, las respuestas más importantes las conocemos, ¿verdad? El corazón empieza a ir más rápido, hay un aumento de la presión sanguínea, a algunos se le pone como una vena aquí en el cuello, ¿verdad? Parece que la persona va a estallar. Endurecimiento muscular, no hay relajación, sino hay una tensión fuerte. El ritmo respiratorio también, la respiración se acelera. Sudor, enrojecimiento del rostro. Y en algunos casos, en vez de enrojecerse, lo que hacen es que se quedan pálidos. En cualquier caso, el cuerpo está reaccionando. Hay un impacto negativo. Cuando esa ira es frecuente, puede dañar tu salud. Cuando nosotros constantemente estamos segregando en el cuerpo esa adrenalina, ese cortisol, que solamente debería segregarse de vez en cuando en caso de que haya necesidad. Por ejemplo, vamos por el campo y vemos que hay un perro que viene con una actitud agresiva hacia nosotros, entonces en ese momento es bueno que haya un chorro de cortisol en nuestra sangre para tener energía para correr. Pero cuando no se produce esa situación en la que yo pueda soltar esa energía por medio del ejercicio físico, sino que es algo que se está produciendo en mi mente y que yo tengo que permanecer sentado, imagínense ese cortisol en el cuerpo dañando arterias, dañando el hígado, dañando el estómago. Ahí vienen problemas estomacales, problemas de tensiones musculares, etcétera, etcétera. Ahí viene, por ejemplo, diabetes, personas que cuando no controlan bien, no gestionan bien el tema de la ira y llegan incluso a tener un problema de diabetes porque ese azúcar no se está controlando bien. Problemas de colesterol, problemas con el sueño, por supuesto. Y podríamos seguir. ¿Cómo funciona? Pues bien, lo estamos viendo. Como cualquier emoción, va a producir cambios en el cuerpo, estamos diciendo, ¿verdad? Hay una gran agitación interna. Y la ira puede ser una reacción, tanto que te la cause otra persona, tú puedes ser tu pareja, tu jefe, un hijo, un vecino, o incluso ira contra ti mismo por haberte olvidado algo, o por haber, por ejemplo, cometido un error en el pasado, ¿no? No hiciste lo que debías, no cogiste la carrera que debías o te equivocaste, en vez de venirte a España tenías que haber estado en otro sitio. Ese tipo de pensamientos mal gestionados le producen a la persona esa ira y la van enfermando si no hay un control. Bueno, hay otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el tráfico, una pérdida de algo, que se nos pierda alguna cosa, o momentos traumáticos del pasado. Bueno, aquí ya no alcanzo a verlo, pero lo que pasa es que lo recuerdo, ¿no? Lo primero es un cambio físico. Bueno, quizás aquí sí lo veo mejor. Hay una respuesta fisiológica. Yo tengo un estímulo y hay una respuesta primero física, después cognitiva y después motora. Es decir, lo que primero siento es en el cuerpo. Y eso que yo siento en el cuerpo se transmite al pensamiento. Y a partir de ahí yo actúo. ¿Qué hago con ese miedo, por ejemplo, o con esa ira?
salgo corriendo, doy un puñetazo, ¿cómo lo enfrento? Pero va en ese orden, primero físico, después mental y después actúo. Vamos a ver más cosas. El cognitivo, cuando estamos enfadados, nuestro pensamiento se vuelve totalmente irracional. Y estamos enfocados en lo que nos hace sentirnos enfadados. Es decir, la persona se enfada de una forma irascible, ya llega a la ira, y hay otra persona, por ejemplo, eso lo vemos mucho en chicos, a veces lo vemos en los programas, ¿verdad? Chicos que arremeten contra sus padres, a lo mejor los padres le han dado lo mejor, le han intentado ayudar, pero la propia incapacidad de la persona para encontrar un buen empleo o la persona no tiene una buena autoestima y arremete contra esos padres. Y son pensamientos totalmente irracionales porque probablemente alguien que ve la escena de fuera dice, no, este padre lo ha cuidado, le ha dado lo mejor que ha podido, le ha ayudado siempre, es el hijo que no se acepta y arremete. Entonces la cuestión es que son pensamientos irracionales, no son pensamientos que sean reales, que no tienen que ver con la realidad. Entonces, este es el orden. Primero lo pienso, después lo siento y después lo actúo. Hay personas que dicen, no, es que tal situación me hace sentir así. No, primero, desde que tú ves la imagen, el estímulo, hasta que tienes una sensación, en medio de eso hay un pensamiento. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que dos amigos están viendo una imagen de Canarias y se ve el roquenublo, ¿no? Y uno piensa, qué bonito, qué imágenes tan bellas, ¿no? Y el otro dice, quítame eso, quítame eso, quítame eso. Pongamos que la experiencia de uno fue ir al roquenublo, pasó un día estupendo, se comió un bocadillo, estaba con los amigos y lo pasó genial. Y pongamos que el otro subió, tropezó, se cayó, se rompió una pierna, vino un helicóptero y todavía no se ha recuperado. La misma imagen no produce la misma emoción. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento para uno. El pensamiento es, qué bien me lo pasé cuando fui al roquenublo, y el otro pensamiento es, ojalá no hubiera ido nunca al roquenublo. ¿Vale? Es el pensamiento el que a mí me dice la emoción que voy a tener después. Primero lo pienso, primero hay un pensamiento. Entonces, captemos esta idea en este momento, porque va a ser el pensamiento, el control del pensamiento, que ahí yo sí puedo actuar. En lo que yo pienso, yo soy libre de elegir en qué pienso. Luego el sentimiento ya no soy libre. Es decir, cuando yo elijo que algo me gusta, después eso me produce una emoción. Yo elijo el pensamiento, la emoción ya me viene, ya es un resultado de lo que yo he pensado. Seguimos adelante. Cuando la ira es frecuente o intensa puede dañar tu salud mental. La ira coloca gran estrés sobre el organismo y puede causar problemas de concentración y razonamiento, así como una inhabilidad para gozar de la vida. Vale, puede afectar el estado de ánimo y nos puede llevar a la depresión y otros desórdenes mentales. Vamos a hablar un poquito de algo que tiene mucho que ver con la ira, que es el rencor. Es una forma de ira en la que no golpeamos a la persona, pero hacemos cosas como negarle el agua, que es una forma de darle un bofetón, pero sin manos. El rencor tiene que ver con situaciones de nuestra vida que no hemos solucionado, que nos parezca mentira, se produce así en la persona. Y le voy a poner ejemplos para que lo entendamos. El rencor se produce en nuestra vida porque no hemos solucionado esas situaciones. Y entonces proyecto mi malestar sobre alguien. Le voy a poner un ejemplo para que entendamos lo que quiero decir. Imaginemos que hay una pareja que están saliendo, ella o él están muy enamorados y de repente es que no sé si elegir porque después me dicen que soy machista, pero me da igual, podemos cambiar el hombre por la mujer porque es lo mismo, ¿no? Imaginemos que él la abandona a ella, ¿vale? Él la abandona, no la quiere, la deja y ella se queda sola. Ella tenía mucha ilusión, estaba muy enamorada y la relación se rompe. Pasa el tiempo y vamos a ver dos casos. En un caso, ella rehace su vida, encuentra un hombre maravilloso
que la quiere, que establecen una familia, que es súper feliz. Y en otro caso, la mujer nunca se recuperó de aquello, no encontró a nadie y vive con su soledad y no lo ha asumido. La persona que rehace su vida y que encuentra en esa otra pareja la solución para lo que ella deseaba, generalmente es muy difícil que guarde rencor a aquel chico que la dejó. Incluso le puede llegar a estar agradecido y pensar cosas, menos mal que me dejó, porque así yo he podido tener una vida feliz, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con la otra persona que nunca encontró su pareja? Y siempre, cada vez, todos los días, ese recuerdo de aquella persona, aquella persona, aquella persona. ¿Ven? Entonces es una proyección. Yo estoy proyectando mi malestar sobre otras personas. Y esto es dañino. Les cuento una historia que yo pensando en esto, es una historia que mi madre me ha contado varias veces y que viene al tema. Se cuenta, hay una leyenda que dice que había dos monjes, ¿se acuerdan de la historia? Había dos monjes que tenían que cruzar un río y entonces había una mujer allí que también tenía necesidad de pasar al otro lado del río. Y entonces parece ser que los monjes tienen prohibido tener contacto físico con las mujeres. Entonces uno de ellos cargó a la mujer en la espalda y la ayudó a cruzar el río. Y cuando llegaron a la otra orilla, se despidieron y los dos monjes siguieron su camino. Al día siguiente, el otro monje, el que no había cogido a la mujer, le dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sabiendo cómo son nuestras normas, tú hayas cogido a la mujer y la hayas cargado en tus espaldas? Y el otro le contestó: yo cargué a la mujer y la solté cuando llegué a la otra orilla del río. Pero tú llevas cargando a la mujer desde ayer. ¿Entendemos? Esos rencores, esas ideas que no perdonamos, son cargas que nosotros vamos llevando. Y las podemos llevar hasta que no soltemos esa carga. El rencor es una de las cosas más fáciles de quitar. ¿Y saben por qué? Porque el rencor es una idea. Ya le vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a entender. El rencor es una idea. Nosotros cogemos a una persona y la hacemos como si fuera una diana, ¿verdad? Ahí proyectamos todo nuestro malestar. Pero es un pensamiento. En cuanto yo cambio ese pensamiento, el rencor se acabó. Y se acabó. Es una de las cosas más fáciles de quitar. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Les voy a explicar en qué va a consistir. Les voy a pedir que imaginen, ojalá no lo tengan, ojalá no les sirva este ejercicio, ¿verdad? Pero a veces sí sirve. Les voy a pedir que elijan a una persona que para ustedes haya ese rencor, ¿verdad? Hay una cosa que a ti te hizo esa persona en el pasado y has decidido romper, no quiero, como no has sabido resolverlo, aquello no se resolvió, ese rencor sigue ahí. Y lo estás agarrando. Y cada vez que ves a esa persona o te acuerdas de ella, te sube la adrenalina, ¿verdad? Esa sensación que vemos que sube el pulso y bueno, mejor no tocar el tema de esa persona. Te voy a pedir que lo elijas. ¿Vale? Yo la tengo esa persona y he hecho este ejercicio y les digo, me ha funcionado y funciona porque el rencor es un pensamiento. Le voy a pedir que cierren los ojos un momentito. Cierra los ojos y visualiza a esa persona. Pero quiero que la visualices de una forma muy especial. Quiero que la veas. Esa persona no está alegre, está triste. Esa persona tiene sus propios problemas. Imagina a esa persona intentando luchar contra sus problemas que probablemente tú conoces. Y si no los conoces, tienes que saber que si a ti te ha tratado mal en algún momento, ha sido porque no se encontraba bien. Si esa persona se hubiese encontrado bien, a ti te hubiese dado amor, a ti te hubiese dado comprensión. ¿Vale?
imagina que esa persona está triste, esa persona no se encuentra bien. Imagina lo siguiente. Quiero que te imagines que te acercas a la persona y le das un abrazo, porque estás comprendiendo su dolor. Vale. Abrimos los ojos. Este es un ejercicio, aquí estamos, hay muchas personas, ¿verdad? No pido que lo hayamos conseguido ya desde este momento, pero es un ejercicio que lo podemos hacer en casa y que es muy útil. La sensación, cuando el ejercicio se hace bien hecho, la sensación cuando vuelves a encontrarte con esa persona es como si la vieras por primera vez. No te debe nada, ya no hay rencor, ya no hay cargas. Tú has entrado en un estado de comprensión hacia esa persona, de que esa persona tiene sus propios problemas y no sabe cómo resolverlo, le pasa probablemente igual que a ti, tiene tus mismas luchas. Y es un ejercicio muy práctico cuando lo hacemos con calma, tranquilos, relajados. Vamos a seguir adelante. Cuando la ira es frecuente o intensa, dañará inevitablemente las relaciones. Hay dos extremos y vamos a remontarnos al ejercicio, a la escena que yo le contaba al principio, ¿verdad? Que vamos al hospital y entonces nos encontramos que alguien, porque se despistó o porque no sabemos por qué, resulta que por su causa yo llevo un año esperando. Entonces, eso tenemos que gestionarlo de manera que ni nos vayamos a un extremo, es decir, un extremo sería, yo llego, me dice la enfermera que allí no hay solución y yo me voy con aquel enfado. ¿Qué es lo que pasa? Que ese enfado me lo llevo a mi casa y a ver cómo lo gestiono, ¿verdad? Otro extremo sería el que yo le decía, entro, agarro al médico de la solapa y le digo que me tiene que atender, pero a las malas. Y el camino del centro es el ideal. Yo puedo negociar, hablarle, explicarle a la enfermera con calma, mire, me pasa esto, llevo un año, tengo mucho dolor, no ha sido culpa mía. Yo a lo mejor prefiero esperar a que pasen todos los pacientes y después al final me atiende usted. ¿Vale? Es una forma de llegar a resolver la situación, porque tanto un extremo como el otro son dañinos. ¿Qué pasa en el lugar de trabajo? En el lugar de trabajo sucede una cosa muy curiosa. Hoy en día se prefieren personas en los trabajos que tengan una cierta inteligencia emocional, que sepan relacionarse bien con las personas, por encima de que sean un buen profesional. ¿Por qué? Porque por muy profesional que sea la persona, si siempre está con conflictos, al final la empresa se viene abajo. Porque si las personas no son capaces de apoyarse y de dialogar y encontrar soluciones juntos, eso no funciona. Entonces, las empresas lo saben y han llegado al punto de hacer test psicológicos. Por un lado, se le pregunta, claro, la persona tiene que tener un cierto nivel en su especialización en la que va a realizar, pero se prefiere que esa persona sea capaz de gestionar su ira, sus momentos de enojo, que lo sepa gestionar de una forma razonable. Entramos aquí con algo que a mí me gusta mucho, que es el tema de la neurociencia. ¿Dónde se produce ese enfado en mi cerebro? El cerebro tiene 3 capas, una de ellas, el bulbo raquídeo, es el de las funciones fisiológicas, es el más básico. Es ahí donde se gestionan cosas como el sueño, el hambre, la energía que uno tiene, etc. Después está el sistema límbico, que es el que corresponde, los que estuvieron en la charla de los estados de ánimo, recuerdan que había una cosa que se llamaba amígdala, que era el tamaño de una almendra, ¿verdad? Que estaba más o menos dentro del cerebro, y es la que controla las emociones. Y decíamos que como no hay algo que controle las emociones, la persona llega a ser irracional. Y la buena noticia es que tenemos el isocórtex, que es la última capa que está en el cerebro, que es la que controla las funciones intelectuales y es la que va a hacer que se controle la emoción.
Y dentro de la última capa está la corteza prefrontal. Ahí es donde nosotros tomamos las decisiones. En esa capa, en esa zona, es donde cuando la sangre fluye bien de forma ideal a esa zona, nosotros somos capaces de tomar buenas decisiones. Por eso, antes de tomar una decisión, es bueno que nosotros hayamos hecho ejercicio, hayamos hecho respiraciones, para que esa sangre esté, esa zona del cerebro esté bien irrigada. Por ejemplo, se sabe que los niños con hiperactividad tienen problemas porque la sangre no acude lo suficientemente de la forma ideal, no acude a esa zona del cerebro. Y se les da una medicación, con lo que yo estoy absolutamente en contra, pero se les da una medicación tratando de que la sangre fluya a esa zona del cerebro, porque es así como presta más atención. Pero sabiendo esto, que para los niños que son demasiado activos, lo mejor es un buen ejercicio físico, que esa zona esté bien irrigada para que no haya problemas. Y es aquí en la zona frontal donde la elección del bien y el mal ocurre. Les cuento algo más acerca del cerebro. Resulta que había un señor, Fileas creo que se llama, y esta persona era una persona que estaba en un estado completamente siempre con ira. Era una persona muy irascible y nadie lo aguantaba, ya llegaba a ser insoportable para los demás. Y llegó a ser insoportable hasta para él mismo. De manera que cogió ¿cómo se dice? Un rifle, lo puso, es un poco, a lo mejor la imagen un poco fuerte, pero fue la realidad, ¿no? Lo metió en su boca, disparó con tan buena suerte que le dio a la zona del cerebro donde estaba radicada la ira, de tal manera que si le hubieran hecho una lobotomía y le hubiesen quitado esa zona del cerebro, no se lo hubieran hecho también. El hombre fue al hospital, se recuperó y la personalidad le cambió por completo. Se sabe que hay zonas del cerebro donde radica el lenguaje, la ira, la memoria todavía no se sabe dónde radica, pero hay muchas cosas que sí se saben y que tienen que ver con el tema que estamos hablando en esta tarde, que es el de la ira. Bueno, el papel a desempeñar de esa corteza prefrontal, la zona delantera de nuestro cerebro, significa buenas nuevas, o sea, son buenas noticias. Quiere decir que nosotros podemos controlar nuestro mal genio. Pero ¿qué sucede cuando alguien parece que es incapaz de controlar su temperamento? La persona tiene que estar dispuesta a aprender técnicas. Y si esa persona es una persona cristiana, pues es bueno que se someta al poder del Espíritu Santo y decir: Señor, necesito que me ayudes en esto. Pero es muy importante que seamos humildes y que sepamos reconocer que tenemos problemas con esa ira. Una cosa curiosa es que generalmente el iracundo no reconoce, porque no se ve cómo se pone. Y lo más curioso del caso es que cuando a esa persona se le hace una grabación, lo vemos en la tele, ¿verdad? Hay un programa que se llama Hermano Mayor, y se le graba, a ese chico se le graba en esos estados de ira. Cuando ya la persona ya va cambiando, ya va reconociendo que tiene un problema, se le ponen esas imágenes y la persona no se le conoce. Y la persona siente vergüenza al punto donde llegaba. Entonces tenemos, sin necesidad de que nadie nos grabe por la vergüenza después que vamos a pasar, sería bueno que uno se reconozca y diga: oye, a mí me parece que yo mismo o yo misma me estoy pasando. Vale, voy a controlar estos ataques de ira. A ver. Ahí. Hay dos componentes. Uno es la intervención de Dios. Dice: sin mí nada podéis hacer. Eso es una parte para el que es cristiano, decir: Señor, yo necesito tu ayuda. Y hay otro que es nuestro sincero esfuerzo. Hay una parte en la que nosotros tenemos que reconocer que yo tengo que aprender técnicas para controlar ese mal genio, esa ira. Bueno, aquí no lo voy a leer todo, es de la escritora Elena de White, dice:
os ruego que os pongáis bajo la dirección de Dios y cuando estéis tentados a hablar con provocación, no digáis una sola palabra. Qué bueno es simplemente hacer caso de este consejo. Cuando tú te notes que estás llegando al rojo, por ejemplo, a los niños en los colegios, yo trabajaba en Ginama y había muchos niños con problemas de ira, pero muchísimo. Entonces había un profesorado, la verdad, que muy bueno, y yo les pregunté que qué es lo que hacían con estos niños para enseñarles. Y ellos me dijeron que usaban la técnica del semáforo. Yo les decía, ¿qué es eso del semáforo, no? Y entonces ellos me contaron, dice, que cuando ellos se ven que están tranquilos, pueden ir a solucionar lo que tienen que solucionar. Cuando se ven que están en ámbar, tienen que hacer sus técnicas de relajación, tranquilizarse y después van. Pero cuando se ven que están en rojo, mejor no decir una sola palabra. ¿Vale? Y así la propia persona se reconoce: yo que estoy en verde, estoy en ámbar o he llegado al rojo, porque si he llegado al rojo probablemente no es el mejor momento para solucionar lo que tenemos que solucionar. Hay una idea antigua que decía que debemos dejar que salga la ira, porque si no podemos sufrir de hipertensión, ¿no? Se pensaba que si uno aguantaba, entonces se enfermaba de hipertensión, entonces tenía que explotar. Pero el concepto actual dice que cuando dejamos escapar la ira, entonces corremos el riesgo de hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ideal? ¿El concepto antiguo o el concepto actual? Ni el uno ni el otro. O sea, lo que hay que dejar, ni guardarnos la ira ni estallar, sino soltar la ira de una manera adecuada. Ahora veremos cómo. Canalizando. La gráfica es la siguiente. Primero situación, segundo pensamiento y después las emociones. La mayoría de las técnicas de manejo de la ira enfoca la atención en cuanto, aquí pone las situaciones, pero yo diría en cuanto a los pensamientos, porque son mis pensamientos. Acabamos de hacer el ejercicio del rencor, ¿verdad? Yo le tengo rencor a una persona en base a un pensamiento. Si yo soy capaz de cambiar el pensamiento que tengo acerca de esa persona, se acabó la emoción, que es la ira, es el rencor. Dijimos que era una forma de ira. Si yo soy capaz de cambiar ese pensamiento, se acabó. Se acabó el rencor a esa persona. La ira puede revelarse de muchas maneras. Hemos dicho, podemos dar un portazo, podemos decir cosas hirientes, podemos patear, aquí dice objetos, incluso mascotas, con los puños hacer el gesto, ¿no? Pero vamos a ir cogiendo las señales de esa ira. La respiración rápida, el estómago tenso, levantamos la voz, los puños cerrados. Estoy leyendo un poquito por encima, pero ya son conocidas. ¿Cuáles son las personas, lugares o situaciones que disparan tus sentimientos de irritabilidad? Yo tengo que conocer, yo tengo que hacer un ejercicio de decir, ¿qué es lo que me pone tan mal? Me pone tan mal el tráfico, me pone tan mal cuando tengo hambre, tengo que tener cuidado porque cuando siento hambre entonces estallo. Cuando he pasado una noche sin dormir, yo tengo que reconocerme. A veces somos más expertos en reconocer a los demás y en conocer a los demás que en conocerme a mí mismo. ¿Qué es lo que a mí me está produciendo esa ira? Para después poder prevenirlo. ¿Cuáles son los pensamientos? Esos pensamientos nocivos de mis oportunidades están desperdiciadas, ¿vale? La forma como mi amigo me ha lastimado. Hay pensamientos que hay que irlos cambiando. Esos pensamientos, ¿cómo se cambian? Por ejemplo, la primera, mis oportunidades desperdiciadas en el pasado. Es un pensamiento totalmente que me puede llevar a la ira. Yo tengo que cambiarlo y decir, yo siempre tendré nuevas oportunidades. ¿Por qué voy a decir que mis oportunidades ya se acabaron? Esos pensamientos, cuando estamos localizados, hemos localizado qué es lo que a mí me produce ira, esos pensamientos hay que cambiarlos. Generalizar. Aquí dice, generalmente las siguientes son formas peligrosas de pensar que pueden conducir a la manifestación de la ira. Generalizar. ¿Qué significa generalizar? Generalizar significa
Cuando, por ejemplo, nosotros nos enfadamos con que alguien nos ha hecho algo y le decimos, es que tú nunca haces nada por ti, es que siempre eres el mismo. A lo mejor la persona sí ha hecho cosas por ti, pero en ese momento de ira generalizamos, es decir, es que nada, nunca haces nada por mí. La persona irascible llega a no reconocer, no estar agradecida, como veremos después. Luego las obsesiones cuando nosotros no controlamos la ira, nos obsesionamos con cosas y cada vez que vemos a la persona, pues hablamos de lo mismo. Hay otro tema, como no soy capaz de resolverlo, siempre hablando de lo mismo. Y luego leer la mente de alguien. ¿Qué significa leer la mente de alguien? Que alguien va a contarme qué es lo que le pasa, por qué ha hecho lo que ha hecho, y yo le termino la frase. O sea, sin explicarse, yo ya sé lo que la persona me va a decir, entonces no le dejo explicar. Y cuando no dejamos que alguien se explique, la comunicación no fluye, como hemos visto en otras ocasiones. Las siguientes son formas peligrosas de pensar que pueden conducir a la manifestación de la ira, ¿vale? Acumular basura, como decíamos, llevar un saco siempre. Hay temperamentos que son más dados a guardar, a guardar esos rencores, ¿no? Esas ideas. Hay otros que explotan, que te lo dicen a la cara y ya se acabó. En 5 minutos se acabó el problema. Pero hay personas que son capaces de llevar el problema años y años y años, a lo mejor porque no han sido capaces de verbalizarlo o de solucionarlo. Otra cosa es culpar a los demás también, cuando nosotros no hemos resuelto nuestras propias frustraciones. Bueno, las señales. Es muy importante identificar las señales, qué es lo que a mí me produce la ira. Ese es el primer paso. Técnicas para manejar la ira. Ahí tenemos. El evitar los detonantes es ideal, pero muchos detonantes no se pueden evitar. Por ejemplo, no puedo evitar encontrarme con el jefe. Puedo evitar, por ejemplo, el tránsito si voy a otra hora. Hay personas que se levantan mucho más pronto para evitar, ¿vale? Pero hay cosas que no las podemos evitar. Bien. Lo más importante, una de las cosas que yo les recomiendo que hagan es que cojan la idea de la respiración profunda. Este gesto, cuando yo ya voy viendo que mi corazón se acelera, que la tensión me sube, que me estoy enfadando y que puedo llegar a la ira, lo primero es coger aire. ¿Vale? Cogemos aire y es una forma de parar. Y contar. Podemos coger la estrategia de, por ejemplo, contar hasta 10. O sea, yo voy ya a decirle a la otra persona lo que yo creo que tengo que decirle, pero detecto las señales de la ira, las que me estoy enfadando, y entonces hago, por ejemplo, 10 respiraciones profundas. Quiero que capten la siguiente idea. Cuando yo estoy tranquilo y estoy relajado, la ira es imposible. ¿Sí? Si nosotros estamos tranquilos, si no hay tensión en nosotros, la ira se hace imposible. Podré hablar de la situación que me está preocupando, pero ya no con ira, porque es incompatible la una con la otra. Cuando nosotros estamos tensos, es muy fácil que eso termine en un acto de ira, pero cuando nosotros estamos tranquilos, es imposible. Este hecho de respiro, y si hago 10 respiraciones, ya les digo, es prácticamente imposible que la ira prospere. Caminar. Lo que les decía antes de respirar es un momento, como decir, es para el momento. Yo ya veo que me voy a enfrentar a mi jefe, que me voy a enfrentar a esa persona que me pone tan nerviosa, o que me voy a enfrentar a una situación la que sea, y respiro. Pero el caminar es preventivo. ¿Y por qué el caminar puede prevenir ataques de ira? Porque la ira tiene mucho que ver con el exceso de adrenalina en el cuerpo y de cortisol. Cuando yo camino, ese cortisol lo equilibro. Cortisol lo necesitamos, pero no en tanto exceso como a veces lo generamos en nuestra sociedad. Cuando una persona camina todos los días,
ese cortisol lo mantiene a raya. Y cuando yo tengo que solucionar una cosa, el cortisol lo tengo en sus límites. Entonces yo puedo hablar tranquilamente, pero con control. Otra estrategia es hablar contigo mismo. ¿Qué quiere decir hablar contigo mismo? Decirte, oye, para que ya te conoces cómo va, ¿vale? Es una forma de darte una orden. Y otra es hablar con Dios. Es decir, los que son creyentes, por ejemplo, decir, Señor, ayúdame, respirar. Y decir, Señor, ayúdame a no perder el control. Luego aquí, otra estrategia. Crea una figura mental de las consecuencias. Yo lo que les animaría es que imagináramos, antes de encontrarnos, imaginamos que yo ya sé cómo va a acabar una relación. Imaginemos una empresa donde se reúnen con el jefe y los demás empleados. Y ya sabemos cómo acaba aquello porque hay diferencias de opiniones. Pues yo, antes de entrar a la sala de reuniones, yo puedo imaginar que estoy tranquilo y que la reunión transcurre tranquilamente. Y este ejemplo que les acabo de dar lo podemos llevar a cualquier situación. La familia, los padres con los hijos, etcétera, etcétera. O sea, previamente, como yo ya sé cómo va a acabar la situación de mal, entonces hago un ejercicio de crear una imagen de lo bien que yo quiero que salga la reunión. ¿Vale? Y la segunda opción es la misma. También hay otra forma de decir alto, o hay gente que dice basta. Hay personas que son muy nerviosas, que tienen esta técnica. Cuando se ven que se están poniendo muy nerviosas, ellos mismos se dicen basta. Como si en vez de decírtelo a otra persona, ¿verdad? Se lo dice uno mismo, basta, basta. Eliminar intencionalmente la idea de tu mente. Imaginemos que algo pasó, esto pasa muchas veces. Algo pasó por la mañana, tú estabas en el supermercado y una persona se te adelantó y entonces ahí hubo una discusión. Y a veces no somos capaces de olvidarnos de esa escena, pero eso a lo mejor ocurrió por la mañana. Pero esa escena la vamos recordando y la contamos, se la contamos a nuestra pareja, se la contamos a todo el mundo y la vamos reviviendo, pero esa escena ya acabó hace mucho rato. Entonces ahí dice, eliminar intencionalmente la idea de tu mente. Hay cosas que no te sirven para nada, que no son útiles y que las puedes eliminar. O distraer la mente pensando otra cosa. Vale. Dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol mientras estáis enojados. En la siguiente diapositiva veremos que no quiere decir literalmente que puedes estar enfadado todo el día hasta que se haga de noche, sino está diciendo que no dejes pasar demasiado tiempo. Si tú estás enojado, tranquilízate y vete a hablar con la otra persona de una manera tranquila, como hemos visto en otras charlas acerca de cómo se hace la comunicación correcta, ¿no? Escuchando, que cada uno tenga sus turnos para hablar. Yo le estoy dando sin querer para... ¿Bien? Entonces, no se ponga el sol mientras estáis enojados. El Señor está dando por sentado que nos vamos a enfadar en determinados momentos de nuestra vida. Pero nos está dando la regla de no dejes pasar demasiado tiempo. Soluciona. Cuanto antes lo soluciones, menos peso, menos carga vas a llevar a tus espaldas. Aquí lo explican, ¿eh? No significa exactamente, sino tranquilizarse después de una explosión de ira. Y a veces dice, tal vez necesites varias horas para tranquilizarte. Pero vamos a ver ahora, vamos a hacer un ejercicio que vamos a ver cómo no es necesario que pasen horas. Y esto es importantísimo cuando vamos a arreglar algo con alguien, encontrar el mejor momento. Eso es ideal. Si vemos que la otra persona llega cansada y está enfadada, yo también estoy enfadado, ese no es el momento para arreglar nada, hay que coger el mejor momento. Bueno, enfoca tu atención en lo positivo. Fíjense que cuando nosotros tenemos rencor con alguien, hemos hecho una lista, ¿verdad? Esa lista no está escrita en ningún sitio, pero está en nuestra mente. Hemos hecho una lista de por qué nosotros le tenemos rencor a esa persona. Es que aquel día me miró mal, es que aquel día me hizo tal cosa, es que tenía que haber estado y no estuvo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una lista y vemos a esa persona en nuestra mente, bueno, poco menos que la maldad en persona.
nosotros deberíamos hacer el ejercicio de hacer una lista con esa persona y tenerlo como hábito de hacer listas, de coger lo bueno de esas personas. Esa persona a la que yo le tengo tanto rencor, en algún momento ha hecho algo bueno por mí, o si no ha hecho nunca nada por mí, es un buen padre, es un buen trabajador, es una persona responsable. ¿Vale? Porque hacemos listas, la mente del ser humano es 4 veces más negativa que positiva. Se sabe que para educar a un niño, por cada reprensión hay que decirle 4 cosas positivas, porque si no él se va a quedar con lo negativo, porque hay una tendencia a lo negativo. Entonces, cuando se trata de tener rencor a alguien, un compañero de trabajo, sea lo que sea, esa lista la tenemos en la mente y nosotros nos justificamos a nosotros mismos y decimos, yo le guardo rencor a esta persona por esto, por esto, por esto y por esto. Y si alguien te lo preguntara y te llevara a juicio, tú tienes claro el por qué. Tú estás justificado delante de ti mismo por qué le tienes rencor a esa persona. Pero cuando haces el ejercicio inverso y eres humilde sobre todo delante de ti, de decir, oye, esta persona no es tan mala como yo pensaba. Esta persona tiene sus problemas. En aquel momento no me ayudó porque estaba a lo mejor pasando por una situación hasta parecida a la mía. Cuando nosotros hacemos esa lista de cosas positivas que tiene la persona, la forma como vemos a los demás cambia, pero muchísimo. Y luego expresa gratitud. Las investigaciones recientes, hay muchas investigaciones que están viendo qué es lo que pasa con las personas que tienen gratitud. Se está estudiando el tema de la depresión, a la ansiedad, etcétera, en esta línea. Y se ve que las personas que son prácticamente inmunes a la depresión son personas que están agradecidas a la vida, están agradecidas a los demás, están agradecidos a sus padres, están agradecidos siempre ven la forma de dar las gracias. Y las personas que van tristes, con depresión, generalmente buscan los motivos por los que yo no soy feliz. Bueno, por mis padres, por esto, por mi jefe, por lo otro. Y entonces hacen una lista, yo le llamo la lista negra, hacen una lista negra por la que se justifican esos rencores. Y esa lista hay que destruirla y construir otra de gratitud. Ahí viene, ¿no? Hacer las cualidades de mi amigo, las cualidades de un cónyuge, las cualidades de un vecino que yo hasta ahora no puedo soportar. Hagamos el ejercicio de cambiarlo. Bien. Y escribamos incluso una carta de gratitud que probablemente no le entregaremos cuando el rencor es muy grande y yo no me atrevo a hablar con esa persona porque a lo mejor me ha tratado hasta mal, he intentado en alguna ocasión. Hagamos una carta de gratitud. ¿Por qué una carta? Porque es mucho más fácil, con calma, en la tranquilidad de nuestra casa, de nuestra habitación, escribir por qué estoy agradecido a esa persona. Y entonces, probablemente lo más ideal es no darle esa carta, porque si la relación a lo mejor no existe. Pero ¿qué sucede? Que el que cambia soy yo. La otra persona seguirá con su vida, seguirá en su mundo, seguirá haciendo sus cosas igual que hasta ahora, pero el que cambia soy yo. Y ese es el mayor beneficio de estar agradecido y de encontrar cualidades buenas en las personas en vez de hacer una lista de sus cualidades malas. Bueno, aquí tenemos estrategias para enfrentar la ira. Les dije, la primera que vimos era esa respiración, ¿verdad? Respirar lenta y profundamente, ahí dice por lo menos 4 segundos, estoy en el centro, por lo menos 4 segundos. Este ejercicio es anti-ira total, porque yo les decía, si estamos tranquilos, si la respiración es pausada, no puede haber un ataque de ira. O estoy respirando mal, con lo cual puedo llegar a tener un ataque de ira, o estoy tranquilo y la ira es imposible. Entonces, yo siempre digo que esto deberían enseñarlo en los colegios, en las casas, en las iglesias, en todos lados. Este ejercicio porque para muchos problemas. Como el proverbio chino decía al principio, ¿verdad? Nos evita más de 100 días de tristeza. Una buena respiración. Lo primero que vemos ahí debajo de las estrategias, la detección temprana. Yo tengo que descubrir qué es lo que a mí me pone nervioso o nerviosa
¿Y qué es lo que le pasa a mi cuerpo? Y reconocer qué es lo que me pasa. Después hay que darse un tiempo. Por ejemplo, yo sé que estoy nervioso, voy atareado en el trabajo, y mi jefe o mi compañero de trabajo se empeña en solucionar un tema, y yo sé que, porque me conozco, sé que no es el momento, lo más adecuado es decir, mira, espera un momento, vale, respiramos, vamos a un lugar aparte, respiramos, nos calmamos, entonces, ahora sí ya, podemos retomar el tema, vale, siempre es mejor eso que entrar en discusión ahí directamente. Enfocar la atención en lo positivo. Recuerden lo que les decía antes, nosotros somos 4 veces más negativos que positivos. Hay que luchar, no es igual. La lucha que nosotros tenemos no es igual. Tú le dices a un niño, esto lo has hecho bien, y acto seguido le dices, esto lo ha hecho mal, y lo que se va a acordar es de lo que le dijiste que hizo mal, ¿o no? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, sabiendo eso, teniendo esta información, debemos enfocar nuestra atención en lo positivo de la vida, en lo bueno que tenemos, en las cosas que tenemos por qué darle gracias y en lo positivo que tienen los demás. También hay que pensar en las consecuencias. ¿Qué pasa si exploto? ¿Qué pasa si yo, por fin, le digo a mi jefe en la cara lo que llevo años aguantando? Yo tengo que pensar, yo tengo que razonar. ¿Vale? Yo tengo que verme si esa explosión de ira me va a ser beneficiosa o me voy a ver en la calle con mis 8 hijos. ¿Vale? Yo tengo que medir las consecuencias de mi ira. Y luego aferrarse al Señor. Necesitamos a Jesús muchas veces cuando todos los temperamentos no son igual de fáciles para entrar en ira, pero sí que todos necesitamos al Señor para que nos mantenga la calma. Estrategias psicológicas. Las estrategias psicológicas son útiles, son como tiritas, ¿verdad? Pero lo que de verdad necesitamos, como dice Romanos 12, es transformar nuestra mente. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad en el que la vida y las cosas las empecemos a ver de otra manera, no como siempre las hemos visto, no que nos lleven siempre a esos ataques de ira que nos resultan tan negativos, sino que empiece a haber un cambio de mente de manera que eso ya se evite, que me haga crecer, que me haga madurar en ese aspecto. Bien, la regla de oro. Antes de darles la regla de oro, que muchos conocerán, vamos a hacer un segundo ejercicio. ¿Recuerdan el primero, que era el de imaginar a una persona para evitar el rencor? Pues vamos a hacer un segundo ejercicio. Este ejercicio es muy bueno para reconocer las tensiones. Bien, la idea está clara. Cuando yo tengo ira, generalmente no, siempre hay tensión muscular. Si yo estoy relajado, no puede haber un ataque de ira, es imposible. Entonces lo que yo les voy a proponer es hacer una relajación muscular progresiva. Puede hacerse con los ojos abiertos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger, para que ustedes en este momento sean capaces de captar en qué zona del cuerpo están teniendo una tensión y soltarla. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a cerrar los puños fuerte, fuerte. Lo ideal es una respiración tranquila, pero no es necesario. Cierra los puños fuerte. Ahí. Aguanta, aprieta, aprieta, aprieta. Y ahora lentamente suelta, pero lentamente. Y siente cómo se va yendo la tensión. ¿Vale? Ahora vamos con los pies. Los pies, vamos a doblar los pies hacia arriba. Los pies hacia arriba y siente, ahí sentado, no se me pongan de pie. Siente la tensión, los dos pies, se pueden hacer los dos pies a la vez. Siente la tensión, aprieta los gemelos, aprieta los muslos y también los glúteos. Nada más, pero suelta las manos. ¿Entendemos el ejercicio? Pies tensos, bien tensos, los gemelos, los muslos, los glúteos, pero siente el estómago y las manos sueltas. Solo tensa los pies. Tensa, tensa más, sin dolor, sin que haya dolor, solo tensión. Y ahora lentamente suelta. Vale. Vamos a hacer ese ejercicio con el estómago. Vamos a apretar el estómago hacia adentro. Apriétalo, pero trata de
los pies tienen que estar sueltos y la parte de arriba del cuerpo también. Solo aprieta el estómago. Aprieta, aguanta. Y ahora lentamente suelta. ¿Cómo vamos? ¿Hemos soltado algo? ¿Sí? Vale, y ahora el último ejercicio, vamos a coger otra vez los puños, los cerramos, fuerte ahí apretando, y levantamos también los hombros hacia arriba, hacia el cuello, sintiendo la tensión, sin dolor, pero tensión, tensionando. Y ahora lentamente, soltando. Voy a decir una cosa. En este momento, cada uno de nosotros sería incapaz, imposible, de tener un ataque de ira. Esto es lo que quiero que se lleven en esta noche, ¿vale? La respiración, el soltar el cuerpo cuando yo noto que estoy muy tenso. Generalmente la tensión se acumula, ¿verdad?, atrás. Lo conocemos la sensación en esta zona del cuello, conocemos la sensación en el estómago, conocemos a veces la tensión también en los brazos, y la tensión se va acumulando cuando nosotros no resolvemos nuestro conflicto. Pero cuando soltamos lo físico, también lo mental se tranquiliza. Entonces, en esta tarde quiero que se queden con esas dos ideas aquí: respirar y soltar. Y les dejo con la regla de oro como antídoto para la ira. Así, todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros por ellos. Esta es la ley y los profetas. Esta es la ley de Dios. Lo que Dios quiere es que eso que a mí me gustaría que me hicieran, lo haga yo. A mí me gustaría que si yo me equivoco en un momento de mi vida, los demás tuvieran la capacidad de perdonarme. A mí me encantaría. Pues eso es lo que yo también tengo que hacer a los demás para podernos llevar bien en esta vida. Que Dios les bendiga y espero que les haya sido de provecho la charla de esta tarde.